¿Qué aprendemos de las Escrituras en cuanto a la pena capital y qué crimen amerita un castigo tan definitivo? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, hoy abrimos el libro de Alma y hay un montón de cosas increíbles y maravillosas que vamos a aprender a través de todo ese libro. Muchas lecciones y empezamos con algunos asuntos civiles, continuando lo que conversábamos ayer. Pero para Dios todas las cosas son espirituales, así que veremos las consecuencias que tuvo para la iglesia, las cosas que sucedieron ahí. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Directo a las escrituras. Alma capítulo 1 y contexto. Mosía, el gran rey, hijo de Benjamín, hijo de Mosía, había muerto. Alma padre había muerto. Estamos completamente en una nueva generación y vamos a ver la forma en la que Alma hijo trató los asuntos como juez superior sobre la tierra. Él asimismo había tal vez heredado es la palabra correcta, todos los artefactos sagrados que tenía Mosía. Sus hijos se fueron y no iban a ser reyes, así que él le confió todas estas cosas al joven Alma, que para esto ya no era tan joven, y veremos las cargas que fueron impuestas sobre él. Un asunto muy difícil de manejar de entrada. Vamos al versículo 3, versículo 2. Para tener un poco mejor claro. Y aconteció que en el primer año del gobierno de Alma, en el asiento judicial, le llevaron a un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. 3. Y este había andado entre el pueblo predicando lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlo. Ok. Hasta aquí uno no ve como un delito civil, pero más adelante vamos a leer un poco más qué pasó. Pero lo que sabemos hasta ahora es que este hombre, que se lo describe como bien alto, muy fuerte, fue traído por el pueblo hasta Alma para ser juzgado. Las cosas que se nos dicen al principio acerca de él es que este hombre predicaba la supuesta palabra de Dios, pero importunando a la iglesia. Aquí vamos a encontrar muchas lecciones para aplicarlo a nosotros mismos. Doctrina de demonios, realmente lo que se predica. Este hombre decía que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular. ¿A qué les suena eso? Cuando yo leo esto, me parece como que la atención deja de centrarse en el evangelio, según lo que este hombre habla. La atención ya no sería el Cristo y su iglesia, sino qué tan bueno soy para hablar, para atraer las masas y para convencer a la gente y para obtener dinero de ellos. Alguien podría decir, hermano, porque este comentario me lo dejaron y creo que no me di el tiempo de responderlo. Alguien muy puntualmente preguntó si los miembros del quórum de los 12 de la primera presidencia recibían un sueldo y por ende serían pagados. Técnicamente sí reciben algo, pero es más para su sustento que para su lucro. Estas personas, la mayoría de los miembros del quórum de los 12, creo que sufrirían mucho tratando de buscar uno que no. La mayoría de ellos son hombres de muchísimo éxito en la vida. Mucho. El presidente Nelson es tal vez uno de los más grandes ejemplos de ello. Él es un cirujano del corazón de renombre mundial. Él cuenta la historia que cuando él iba a dejar la práctica, la gente en el hospital, sus compañeros de trabajo, no lo podían creer. ¿Cómo van a perder a alguien tan importante para la humanidad que ha desarrollado técnicas maravillosas, que está haciendo una gran cosa en el mundo? ¿Y cómo es que ya no iba a ser cirujano? Y él sabía que se iba a dedicar a algo todavía mejor. Ahora, yo no tengo los detalles de cuánto es el sueldo, cuánto reciben, pero les puedo estar muy seguro de que es muy por debajo de lo que recibía siendo un cirujano de fama y de renombre mundial. Alguien que tiene el crédito de haber diseñado, creado procedimientos nuevos para salvar vidas. Entonces, estamos hablando de que realmente no hay lucro detrás de ello. Yo recuerdo a mi presidente de misión contarnos en alguna ocasión
él visitar una de las casas donde vivían miembros del Quórum de los 12. Nunca nos dio detalles sobre quién, cuándo, pero nos contó estar por ahí y ver los departamentos donde ellos vivían y nos dijo, son muy sencillos. Esto siempre me puso a pensar, porque a veces cuando nosotros vemos a alguien en una posición muy elevada, nos imaginamos como, wow, tiene que haber mucha plata en eso, qué bueno, bien por él, son muy buenos. Ellos viven la ley de consagración y al igual que los misioneros, que reciben una consigna que es apenas para sus necesidades, no para lujos, sino para que sostengan. Tampoco es que es una miseria con lo que no se pueda vivir, pero es para sus necesidades. Este hombre estaba enseñando algo completamente distinto y se estaba volviendo popular al hacerlo. Él en sí mismo era de muchas palabras y muy popular. Nosotros podríamos tener ideas similares, no tanto de hacer dinero a partir de la gente, tal vez, al menos no dentro de la iglesia, pero sí de hacerse famoso y hacerse popular y utilizar la iglesia como catapulta para ello. Ahora continuemos leyendo. Versículo 4. También testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos. Al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Aquí es donde empezamos a ver las cosas que sí pueden ser seductoras y que tal vez nosotros sí podríamos en alguna manera participar. Hay personas que enseñan el concepto de la gracia como no nos salvamos por obras, nos salvamos por lo que Jesucristo hizo. Técnicamente, otra vez, verdad, el concepto de la gracia es que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Jesucristo es el que nos salva después de hacer cuanto podamos. Hay gente que toma este punto para decir no necesitamos hacer convenios, no necesitamos leyes, mandamientos. Dios nos ama a todos, así que nos va a salvar a todos. Lo único que hay que hacer es confesar a Cristo. Jesucristo nos invitó a hacer convenios. En el Nuevo Testamento tenemos múltiples enseñanzas de cosas como la fe sin obras es muerte en sí misma, cosas como Juan el Bautista invitando a las personas a hacer convenios. Podemos simplemente salvarnos porque Dios nos creó y porque nos ama. Ciertamente nos creó y nos ama, pero tenemos una seria responsabilidad ante Él de hacer convenios y cumplirlos, guardarlos. Todo tiene condición. Haciendo todas estas cosas no podríamos hacer nada por nosotros mismos, pero por causa del sacrificio expiatorio de Jesucristo, podemos hacerlo si nos sometemos a las cosas que Él nos pide. Continuemos. Ahora, este hombre enseñó tanto estas cosas, no sé qué palabras usar para describirlas, y hubo un efecto de ello. Versículo 6, y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón y usar ropa muy lujosa. Sí, empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. La gente le daba dinero y él era popular. Nos podríamos preguntar, ¿cómo es que la gente le da dinero a este charlatán? Fácil, las cosas que enseña hablan muy lindo al oído porque nos dicen, no se preocupen, no necesitan hacer nada, ¿para qué guardar mandamientos? ¿Para qué hacer convenios? La vida es linda, vívanla. Entonces esto es el solo se vive una vez. Y nosotros conocemos muy bien esta doctrina y hay gente muy popular hablando precisamente de estas cosas. Cantantes, actores, actrices, gente popular, influencers. Por todos lados vamos a encontrar personas que hacían esto. Ahora, ¿por qué razón llevan a este hombre a juicio? No lo podían llevar a juicio simplemente por tener un pensamiento distinto al de la iglesia verdadera, pero sí había pasado algo terrible. Este hombre tuvo una confrontación con Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón era el general, líder militar que tuvo Lini y que lo aconsejó y que lo ayudó para que ellos pudieran escapar de los lamanitas. No solo eso, sino que durante el reinado de Noé, él fue el que se levantó en contra del rey y le presentó combate y lo había derrotado y lo hubiera matado si no hubiera sido porque llegaron los lamanitas. Entonces es uno de mis héroes. Sabemos poco de él, pero este hombre, Gedeón, se enfrentó
a este anticristo, y cuando estaban hablando, este otro hombre se enoja mucho al punto de que lo empieza a atacar armado. Vamos a leer esa parte. Versículo 9. Ahora bien, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón y sacó su espada y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar sus golpes, de modo que murió por la espada. Esto me llena de tristeza, que este haya sido el fin de este gran hombre, gran héroe, nefita. Haremos bien en recordarlo con amor. Aquí tenemos también pistas de cómo funciona una persona que está controlada por el adversario. Como alguien le presentó una disputa y estaba a la altura, no se dejó llevar, no se dejó engañar y estaba presentando buenos argumentos. Entonces este hombre, no teniendo cómo razonar, no teniendo argumentos, lo que se dedicó fue a atacar golpes y con una espada. Y nosotros podemos notar esto en otras personas, pero principalmente, como siempre les digo, busquémoslo en nosotros mismos. Cuando alguien me habla de los mandamientos y no me gusta, cuando alguien me recuerda mi deber y eso me enoja, cuando alguien me recuerda mi responsabilidad y yo siento ira o molestia de algún tipo, estos sentimientos provienen no de Dios, sino del adversario. Y si no tenemos control o cuidado, nos pueden llevar a cometer serios errores que nos pueden costar mucho más adelante. Tal vez el más fuerte de todos ellos es que es un determinante de que Satanás tiene asido nuestro corazón, los tiene amarrados con sus fuertes cadenas, lo tenemos ira, rabia, molestia. Es una buena ocasión para analizar de dónde vienen estos sentimientos. Ahora, no siempre van a ser por el adversario. Más adelante en este mismo libro vamos a analizar cómo el gran capitán Moroni también tuvo coraje, también tuvo ira y no venía de Satanás, venía por un deseo de justicia. Pero si nosotros analizamos nuestros sentimientos, vamos a tener la capacidad, si lo hacemos humildemente, de percibir de dónde viene este sentimiento. Continuemos. Ahora, esta fue la razón por la que los hombres le llevaron a Alma a este señor, porque era culpable de asesinar. Versículo 12. Mas Alma le dijo: he aquí, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo. Y aquí no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. Y así fue. Él se lo condena de dos cosas. En primer lugar, de esta superchería sacerdotal, de este engaño a la gente, de estas doctrinas falsas. Pero mucho más que eso, él trató de imponer su pensamiento a punta de fuerza, de espada y realmente de asesinato. Otra vez, nosotros podemos percibir nuestro propio descenso hacia lo malo, midiendo nuestra ira y la causa de nuestra ira, como esta persona, pero también de estas ideas extrañas en las que no necesito arrepentirme, en las que hay que vivir la vida, en las que los mandamientos, este mandamiento no, eso era para los antiguos. Si este tipo de ideas empiezan a tomar mi corazón, superchería sacerdotal. Versículo 13. Y tú has derramado la sangre de un hombre justo, sí, un hombre que ha hecho mucho bien entre este pueblo. Y si te perdonásemos, su sangre vendría sobre nosotros por venganza. Fíjense en el claro entendimiento que Alma tenía de las leyes que les había dejado Mosía, pero también del concepto de la justicia. Él sabía que era necesario que se pague por este delito. Ayer, cuando hablábamos de política, conversábamos que para cada delito un castigo adecuado. En el caso del asesinato, este es el castigo adecuado. Doctrinalmente hablando, está en las escrituras. En eso también podemos nosotros notar la tendencia política de alguien por el que estamos decidiendo votar o no, cuál es su opinión. Si defiende villanos, no es bueno. Si es permisivo, no es bueno. Por otro lado, también, si encarcela al justo por causa de la justicia, otra vez, no es bueno. 14. Por tanto, se te condena a morir conforme a la ley que nos ha dado Mosía, nuestro último rey, y la cual este pueblo ha reconocido. Por tanto, este pueblo debe sujetarse a la ley. Aquí Alma está dando la explicación y la aclaración
al presentar la condena está citando la ley, está haciendo que todo sea justo, que todo sea correcto, todo bien hecho. Esto se podría malentender también si nosotros decimos, bueno, la pena capital es algo que doctrinalmente es correcto, sí, pero no condenamos a cualquiera por cualquier razón. Hay ocasiones y debe ser algo que sepamos con certeza, que el culpable es culpable, porque el problema también puede ser cuando nosotros tenemos algo de evidencia y nos da la impresión, nos parece que sí, queremos castigar, eso es un problema. Por esa razón no deberíamos aplicar esto en todos los casos, sino cuando se ha demostrado por completo. Otra advertencia, nosotros no somos los que hacemos y que se haga justicia. Nosotros podemos demandar, podemos presentar las pruebas, pero no es justicia hacerlo nosotros por nosotros mismos. En muchos países es permitido si es en defensa propia. Yo les diría, conozcan las leyes de su país, no se metan en un problema y espero yo que nunca tengamos que vernos en una situación en la que tengamos que defendernos de una amenaza de muerte. Pero esto ya es hablar de muchas otras cosas que se apartan del punto, que empiezan a irse más allá, entonces lo voy a dejar ahí. El nombre de este famoso infame, mejor dicho, esta infame persona, le iba a decir señor, no se lo merece, caballero, tampoco. Este asesino era Nehor. Ahora, un punto importante es que él padece una muerte ignominiosa, dice la escritura. Y cuando yo leí eso, me acordé de haberme preguntado desde muy muchachito qué será eso de ignominioso y nunca lo busqué en el diccionario, pero ahora sí. Y hace referencia a un castigo público y deshonroso, donde se quita el honor de una persona y se hace público lo malo que ha hecho. Entonces ya sabemos que es una muerte ignominiosa. Versículo 16. No obstante, no cesó con esto la difusión de la superchería sacerdotal en la tierra, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas, y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. No saben la tristeza que me dio leer eso, a pesar de que se corta de raíz a este hombre para que se acaben estas cosas. Su doctrina ya había contaminado a muchos y persiste. Y la causa es importante porque otra vez podemos aprender a detectarlo en nosotros mismos a tiempo. ¿Por qué razón la gente predicaba estas cosas? Porque amaban las vanidades del mundo. ¿Y lo hicieron por qué? Por la riqueza y por los honores. Por ser famoso, por tener influencia, por tener poder. ¿Por qué razón nosotros damos un buen discurso, una buena clase? ¿Por qué razón procuro ser buen líder? ¿Por qué razón estoy esforzándome para que salga bien esta actividad? ¿Por qué razón estoy yendo a visitar a alguien? Estoy haciendo las cosas. ¿Por qué razón estoy entrevistando y tomando el tiempo de hacer una entrevista larga con alguna persona? Estoy haciendo estas cosas por la vanidad del mundo, para ser visto, para ser aplaudido, para recibir honor, tal vez incluso para recibir riquezas. Realmente es fácil notar estas cosas, pero no lo hacemos. Así que en ese sentido es difícil porque no lo hacemos, pero si realmente quisiéramos, es fácil mirar hacia adentro y darnos cuenta de estas cosas. ¿Cuándo estoy actuando? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es realmente la fuerza motivadora? Y una de las formas más fáciles de saber esto es si hago las cosas en secreto, si las puedo hacer sin que nadie me vea, sin decirle a nadie, sin tocar trompeta delante de mí, o si necesito que todos sepan lo que yo estoy haciendo. Que todos me vean, lo voy a hacer el día que la gente esté ahí, el momento en que la gente me vea. El día que presente el informe lo voy a presentar ante la mayor cantidad de gente posible. Es una pregunta muy válida, me gusta que la gente me dé reconocimiento. Encontremos nuestros motivos y vamos a ver dónde está nuestro corazón. Versículo 20, sí, los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, y esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios sin dinero y sin precio. ¿Qué pasó? La gente que estaba dominada por esta doctrina empezó a perseguir, a molestar a los miembros de la iglesia por causa de su humildad, porque no eran orgullosos. Esto es otra forma de detectar. Si nos cae mal una persona que está haciendo las cosas bien, que no es orgullosa, si me molesta que alguien sea mejor que yo, eso es un síntoma de orgullo. Versículo 22. Sin embargo, hubo entre ellos muchos que empezaron a llenarse de orgullo y a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Sí, se daban puñetazos el uno al otro. Triste.
Satanás estaba ganando terreno, estaba logrando generar, aún las personas que estaban, entre comillas, en lo correcto, empezaban a participar de lo malo al contender acaloradamente con los otros. En el momento en que nosotros, así sea nuestro servicio en la iglesia, que nosotros estamos pseudo defendiendo la iglesia, pero lo hacemos así, con contención, con ira, con puñetazos. Si estamos trabajando en nuestro llamamiento, pero haciendo daño al resto, pseudo trabajando en nuestro llamamiento, realmente es una manifestación de orgullo y el adversario es dueño de nuestro corazón. Ok, y hablando de servicio, vamos al 26. Y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes. Porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales, y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Esto refiriéndose a los fieles de la iglesia que permanecieron fieles, que no se dejaron llevar por estas doctrinas de la vida suave. Y la parte que más me gusta de esto es que aún el que enseña no se considera mejor que el que está escuchando y aprendiendo. Así debería ser. Esta es una lección de ambos, cómo evitar el orgullo y qué bien que es vivir en humildad. Si yo me siento superior a alguien más, el orgullo ha ganado. Si yo creo que yo sé más que otra persona, el orgullo ha ganado. Si yo creo que en cualquier medida y de cualquier manera yo estoy en una postura superior a otra persona por causa del llamamiento, de mis capacidades, estudios, como lo dijimos ayer, tantas razones que puede haber para que una persona se sienta superior. Cualquiera de ellas me hacen sentir superior, orgullo. Alejémonos lo más posible de estas cosas. Finalmente tenemos en contraparte una comparación de las personas de la iglesia que estaban bien y los de fuera de la iglesia que no. Quisiera iniciar por la parte negativa para que luego veamos la parte positiva. Vamos al versículo 32. Porque los que no pertenecían a su iglesia se entregaban a las hechicerías y a la idolatría o el ocio y a chismes, envidias y contiendas, vestían ropas costosas, se ensalzaban en el orgullo de sus propios ojos, perseguían, mentían, hurtaban, robaban y cometían fornicaciones y asesinatos y toda clase de maldad. Sin embargo, se ponían en vigor la ley contra los transgresores hasta donde era posible. Hay un montón de iniquidades de las que participaban estas personas y hemos hablado bastante de la idolatría, hemos dicho qué cosas son eso, pero fíjense, ocio, chisme, envidia, vestir ropas costosas para ensalzarse en el orgullo. Estas son otras maneras de detectar cómo estamos. ¿Qué tanto me entretiene el chisme? Y ojo, el chisme no es simplemente, es una aclaración que creo que es necesario hacer, simplemente conversar de algo que le pasó a alguien. Chisme es cuando hay una mala intención en que yo me sienta superior porque alguien hizo algo mal o alguien hizo algo que me produce burla, risa o celebración porque a alguien le va mal o cualquier forma de contar algo que me haga sentir a mí superior va en la línea del chisme. Obviamente cuando empezamos a adornar historias y a nosotros poner las razones por las que alguien hizo algo que no sabemos, pero nosotros decimos eso fue por tal razón, eso es porque ellos son así, es porque cuando empezamos a adornar las historias, chisme. Ahora, en contraparte, la gente de la iglesia, 30 y 31. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecientes o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Y así prosperaron y llegaron a ser mucho más ricos que los que no pertenecían a su iglesia. A estas cosas es a las que debemos aspirar, no poner nuestro corazón en las riquezas, ser generosos con todos, sin importar quiénes sean, y fíjense en la gran bendición que recibieron ellos. Mis queridos hermanos y hermanas, como siempre les digo, en casa se lee todo, hay muchísimas lecciones aquí
Esto es el inicio del gobierno de los jueces, las dificultades que tuvo Alma, las cosas que pasó el pueblo, pero fíjense cómo los más fieles se sobreponen a todo ello. Espero que nosotros aprendamos mucho de ellos, que podamos poner en práctica estas cosas, que no nos dejemos llevar por el orgullo, la envidia y tantas cosas. Conmigo será hasta la próxima. Chao.